el de contabilidad nacional, ahí está. Hoy vamos a ver específicamente el capítulo 16, donde en el capítulo 16, primero van a tener el consumo y el ahorro, y después van a tener la función de inversión. ¿Estamos? Este es el capítulo 16 del libro, que se llama El equilibrio del mercado de bienes. ¿Está bien? Por las dudas, para los que siguen el libro. Profe, ¿es el que el título dice en el equilibrio del mercado de bienes, modelo keynesiano y política fiscal? A ver, el anterior, fíjate. El anterior que... es la medición del PBI. Ah, listo. Sí, entonces es ese. Porque en la versión del libro que yo tengo se llama El equilibrio del mercado de bienes, el modelo keynesiano. Sí, este solo la agrega y la política fiscal. Ahí está, por eso, es una partecita. Es ese. Perdón, ¿qué página es el libro? Es el capítulo 16 en el libro, en la versión mía física, está en la página... 14. Ah, bueno. ¿En qué página está? 301. 301. Este que dice índice de precios e inflación, me preguntaba, hay una tía preguntaba recién el ejercicio. ¿Cómo, profe? Vos me preguntabas el ejercicio este que habla de que una economía produce 3 bienes. Sí, ese, justo. Ese. Dice, la producción y los precios correspondientes al año 2005, que es el año base, y 2006 son los siguientes. Y dice, en el año 2005 tiene con un consumo de 200 cantidades y el precio de la leche es 10, por ende el PBI de ese año, ¿cuánto es? Para sacar el PBI de ese año, del 2005, vos lo que tenés que hacer es sacar las cantidades por el precio. Tenés las cantidades de leche por el precio de la leche, las cantidades de las sillas por el precio de las sillas, la cantidad de los autos por el de los autos. Y ahí vas a sacar el PBI del año 2005, ¿sí? Después, el PBI del año 2006 es todas las cantidades de los bienes por el precio de esos bienes, y eso te va a dar el PBI a valores del 2006. Después podés calcular el PBI real, ¿no? Del año 2005, que va a ser el mismo que el nominal, porque vas a tomar el año 2005, como dice ahí en el ejercicio, como el año base. Y el PBI real al año 2016 van a ser las cantidades del año 2006, que es el año nuevo que estás tomando, sobre el precio del año base. Por ejemplo, en la leche, antes tenías el precio de 10 pesos y después en el 2016 tenés 15. Entonces, en vez de calcular el PBI por el valor de 15, lo calculas por el valor del año 2005, que es 10, ¿sí? Y después lo que te pide es que calcules la inflación. ¿Y la inflación cómo la calcula? La inflación del año 2005... Obviamente no hay inflación porque cuando estás midiendo el mismo año,
año no hay una variación de los precios. Lo que vas a medir es la inflación del año 2016. ¿Y cómo calcula la inflación de 2016? Lo que hace es sacar el índice de precios del año 2006 sobre el índice de precios del año 2005, sobre el año 2005, ¿sí? Y eso le da una variación de 2,06. Por eso esa cuenta que está ahí no me da 2,06. Por eso, te tiene que dar 9.750 dividido 9.500. ¿Cuánto te da? 9.750 dividido 9.500. 1,26 me da. 1,026, ¿no? Te da 1,26. 0,26, sí, así. Por eso, hasta ahí el ejercicio entonces está bien. Entonces te dice que después vos que tenés que hacer el IPI, que es el índice de precios del año 2016 menos el del año 2005. Entonces te dice que vos tenés que hacer 1,026 menos 1, y eso por 100, ¿cuánto te da? Ay, me da 2,6. Sí, perdón. No hay lo había problema. calculado como 1026, yo lo había Listo. puesto. No hay problema. Igual esto lo van a ver, este tema lo van a volver a ver cuando veamos inflación, porque en realidad este ejercicio es de inflación más que de Producto Bruto. ¿Sí? Bien. Bueno. Gracias, profe. Profe, disculpe, ya que está en el Power, creo que en la Filmina 27, no recuerdo bien, que aparece lo de ingreso nacional neto, ver, aparece vamos a la buscar. fórmula y aparece que, digamos, se hace el PBI a costo de los factores más y aparece de vuelta el ingreso nacional neto. No sé si estaba bien o qué. A ver, Como que en lo la repite, digamos. Filmina, ¿cómo empieza la Filmina? ¿Qué dice? Creo que decía ingreso nacional e ingreso A ver, nacional espera, en la disponible. página en la 26, Sí, creo que era la Filmina 27, no recuerdo bien. a ver, vamos a buscarla. Sé que era lo de ingreso nacional neto. Bueno, ahí dice, el ingreso nacional neto es la suma de las remuneraciones pagadas a los factores de producción nacionales. Entonces le dice sueldos, salarios, alquileres, intereses y beneficios, ¿no? Durante un periodo de tiempo. Entonces les dice que el ingreso nacional es igual, bueno, a específicamente a todas las remuneraciones de los factores productivos. ¿Y cuál es la fórmula que vos me decís? La que está abajo de eso, que es RNN igual PBI CF, dice. Ah, entonces ahí dice, RNN es el ingreso nacional neto, ¿no? Ingreso nacional neto. Y ahí dice que es, si ahí se le escapó un RNN. Claro, yo me quedé pensando porque es como que lo repite y digo, algo debe estar Sí, mal. ahí se escapó ese RNN. Ese RNN está mal, porque si no simplificaría todo y no te quedaría en ese sentido, no calcularías específicamente el ingreso nacional neto. ¿Para qué quiero buscarlo en el libro? En el libro tienen en la nota complementaria del capítulo de la medición del PBI, fíjense en que tienen el ingreso nacional neto o renta nacional neta. Esos tienen que es el PBI, que es el ingreso, y ahí tienen el PNN, que es ahí, acá lo tenemos en el libro como Producto Interno Bruto a costo de factores. En el libro les pone que el ingreso es igual al PNN
y es a costo de factores, y eso va a ser igual al Producto Nacional Bruto a costo de factores menos las depreciaciones. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. A mí en el libro, en la versión que usted subió, me aparece igual que como está en el Power. En el Power, vení, vamos a buscarlo en el libro. Sí, en el libro está en la página 292, recién lo encontré y aparece igual. Vamos a buscarlo, vamos a buscar. En el Power. Ahí está, vamos a buscar. Ahí estaba mirando en el anterior, no, vamos a buscarlo en el libro nuestro. ¿Dónde estamos? Este no es. Es igual, está bien, pero lo que está relacionando ahí, lo que tienen que tener en cuenta es que está analizando. Está analizando la renta de los residentes neta, ¿no? Entonces ahí lo que tienen que tener en cuenta principalmente es qué es lo que está analizando. Está analizando la renta de los factores productivos que están dentro del país. Y lo que tienen que tener en cuenta es que ahí le va a sacar la depreciación, porque está hablando de neto. Siempre cuando hablamos de neto, tienen que tener en cuenta que le va a sacar el valor de la depreciación o de la amortización del bien que estamos analizando, que en este caso es de la formación bruta de capital. Y siempre tienen que ver de dónde parten, si parten de la renta nacional o de la renta interna. Eso es lo que tienen que ir considerando. Por eso son las identidades macroeconómicas, hay que ver específicamente de dónde parten y qué es lo que quieren buscar. Ahí me dijeron que es en la página, a ver. 292. 292, me falta acá bastante. Y ya llego. Bueno. Bueno, hay que tener el modelo de oferta agregada, demanda agregada, lo que es la macro, la curva de demanda agregada, de oferta agregada, cómo se deriva el equilibrio macroeconómico, está la evolución, la década de los 90, efecto tequila. $2.92. Ah, en el anexo. No, a mí no me figura. En el 292 empieza el capítulo. ¿O no? En el capítulo 13 es. Pero no es donde empieza. No. A ver, espera. Porque en la página... en la página 290... Ah, está bien, está bien. Lo que pasa es que la página del Power no es la del libro. Vos me estás hablando de la página del libro o la página del PPT, del PDF. Ah, no, del libro estoy diciendo. Está. Ahí está, estamos, ahí llego. Ya llegué. Bueno, ahí en esa parte del libro les explica están los mismos, el PBI real, el PBI nominal, el índice de precios, que es lo que vimos recién, el índice de precios al consumidor, les da ahí un ejercicio de inflación, como el que vimos recién, el IPC, el deflactor del PBI. Bueno, acá es interesante, en este apartado, dice,
En la página 291 dice, el Producto Interno Bruto representa el valor de los bienes producidos en un país, o sea que le habla de todos los bienes producidos dentro del país. Después les dice que el Producto Nacional mide el valor de la producción obtenida por los factores productivos nacionales situados en el país o en el extranjero, lo que hablábamos recién, lo que hablábamos en la clase pasada, de que hacía referencia entre qué es lo que era producido dentro de las fronteras del territorio económico y qué era lo producido por los residentes de un país, independientemente si estaban en su territorio económico o fuera del país. Estaba relacionado a el tema de la nacionalidad de quien generaba la riqueza. Entonces les dice que el Producto Nacional Bruto hace referencia al valor de la producción obtenida por los factores productivos nacionales situados en el país o en el extranjero. En este sentido, dice, el Producto Nacional Bruto se define como la suma del Producto Bruto Interno, ¿sí?, que es lo que habíamos calculado, lo que es, ¿se acuerdan del Producto Bruto Interno? Que era la suma del consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las impo, que eso hace referencia a todo lo producido dentro del territorio económico, y después les dice que más los ingresos obtenidos por los residentes nacionales en el extranjero, menos los ingresos obtenidos por los residentes extranjeros en el territorio nacional. RRE. ¿Estamos? Entonces les dice que la identidad macroeconómica es que el Producto Nacional Bruto es igual. Lo producido, ¿qué quiere decir esto? Lo producido por los nacionales dentro del país es igual al Producto Bruto Interno más las rentas que tienen los nacionales en el país menos las rentas de los extranjeros dentro del territorio económico. ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es una identidad básica. ¿Cómo pueden encontrar? Ustedes pueden encontrar en el parcial, en el examen pueden encontrar Producto Nacional Bruto, que es igual al Producto Interno Bruto, más las rentas de los extranjeros, de los residentes nacionales, menos las rentas de los residentes extranjeros en el país, o pueden encontrarlo como, ¿cómo sería lo contrario que lo pueden encontrar? Producto Nacional Bruto más las rentas de los residentes en el extranjero menos las rentas de los residentes nacionales. ¿Estamos? Y eso va a ser igual al Producto Bruto Interno. ¿Sí? Pueden encontrarlo de las dos formas, de un lado o del otro. Bien, después dice el Producto Nacional Bruto es el valor monetario de todos los bienes finales. Muy bien, y teniendo en cuenta, en particular, los situados en el país o en el extranjero. Y ahí dice, pues, la diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto es el flujo de los ingresos del exterior, o sea, de los residentes nacionales en el extranjero y de los residentes extranjeros en territorio nacional. Y ahí les dice, el Producto Nacional es la producción que se obtiene con trabajo o capital propiedad de los residentes de un país. Bien, a ver. Después otra fórmula importante que les dice, el Producto Nacional Neto, ¿sí? Producto Nacional Neto es igual al Producto Final Total menos incluida la inversión neta, no teniendo en cuenta las depreciaciones, producido por los factores pertenecientes al país, esto es que tienen la nacionalidad o efectos económicos dentro de las fronteras económicas. Producto Nacional Neto es igual al Producto Nacional Bruto menos las depreciaciones. Bien. Abajo tienen una identidad que es el ingreso nacional, tiene tres posibles destinos, dice, consumir, ahorrar o pagar impuestos, ¿sí? Y no encuentro la identidad que ustedes me dicen. El ingreso nacional, la del ingreso nacional, bien. Ahí dice, vamos a definir el concepto de ingreso nacional. Dice, RP, me parece que ahí está el tema de la... ¿Dónde tengo el PPT? No lo veo. ¿Dónde tengo?
ahí les dice en ese caso que el ingreso nacional, que es RP, es el ingreso nacional neto menos los beneficios no distribuidos por las empresas, menos, no es esa fórmula, pero bueno, vamos a ver, menos los beneficios no distribuidos por las empresas, menos los impuestos sobre los beneficios, menos los aportes de la seguridad social, más las transferencias del Estado a las economías domésticas. No es la fórmula esa que ustedes están viendo en el PPT. Profe, está de última, sino en el punto 13.5.2 que dice ingreso nacional, abajo, ahí aparece la formulita. 13.5, ¿me dijiste? 13.5.2, ingreso nacional, dice. 13.5.2. Bueno, ¿dónde está? 13.2 dice, pero esa es una parte de la ecuación. Dice, para obtener el ingreso nacional neto, RNN, como suma de las retribuciones de todos los factores productivos, de todos los factores de la producción de la economía, basta con expresar el Producto Nacional Neto a costo de factores. Entonces, asimila lo que es el ingreso nacional neto, lo asimila al Producto Nacional Neto, ¿sí? Por esto, ¿por qué lo iguala uno al otro? Porque por un lado está calculando el ingreso del país, el ingreso nacional del país, y por otro está calculando el nivel de producto, la riqueza. Por un lado estamos viendo la demanda y por el otro lado estamos viendo la oferta. Y las marca como identidades, siempre por identidades macroeconómicas, por una cuestión de equilibrio macroeconómico, siempre el ingreso de un país va a ser igual a lo producido, ¿sí? Y ahí le da una misma identidad, que es el Producto Nacional, en ese sentido les dice a costo de factores menos las depreciaciones, y ahí les va a dar el Producto Nacional Neto. Bien. Y ahí dice, sustituyendo en la identidad anterior por su valor según la expresión. Y lo que hace ahí es desagregar el valor del Producto Nacional Bruto, ¿sí? Eso es lo que hace. Por eso vuelven a tener el valor de la renta, del ingreso nacional neto. Porque está desagregando lo que es el Producto Nacional bruto a costo de factores, que es la composición de el ingreso nacional neto más las rentas de los extranjeros en el exterior, ¿sí? Eso es lo que está haciendo nada más, está desagregando esa fórmula que ustedes tienen ahí arriba. Está bien, gracias, profe. Bien, bueno. En el PPT lo que debería, paren que lo voy a ver, en el PPT, sí, es ese ítem que está ahí, deberíamos haberle incorporado la ecuación que está ahí en el anterior y explicar esto de que lo estamos reemplazando. Eso es lo que faltaría para que quede más claro y más preciso. Bien, y no genere dudas. Bien, hoy vamos a ver específicamente consumo e inversión. Y ahora lo perdí de vista. ¿Dónde lo? Espérenme un segundo. Ustedes ya lo tienen en el archivo, ya lo tienen en el Classroom. Ahí no me salía. Pero abrí unos archivos que quiero después que veamos juntos y por eso se me puso lento. Bien,
Ahí vamos a buscar específicamente el archivo. Primero vamos a empezar por ver consumo y después vamos a ver el tema de inversión. Uy, cerré la cosa. Ahí está. Este es relativamente más barato que otro que lo puede suplir, o en relación al consumo dice, ¿o por qué consumimos más cuando se incrementa nuestro ingreso? ¿No? Esas son las preguntas que se hacen para empezar a analizar un poco la función de consumo. Y la función de consumo viene muy relacionado a lo que vimos en la primera parte de la materia, que es específicamente los conceptos que vimos al comienzo, que están relacionados a los conceptos micro, y por qué nosotros cuando analizábamos micro hablábamos del tema del consumo y de la demanda. Ahí explicamos que los seres humanos somos seres racionales y que tratamos de maximizar nuestra utilidad, y en función de la utilidad íbamos a ver de la satisfacción que nos reportaba aquel bien que más satisfacción nos reportaba era el que íbamos a consumir. ¿Cuál era nuestra restricción cuando vimos el tema del... Sí. Esto no está en clase, sí. ¿no? Sí, está en el Classroom, sí. Sí, está, pero lo subiste la semana pasada, me parece. También, y lo subí esta. Ah, ok. Hace un ratito. Sí. No, tienen creo ahí que subió solamente unas preguntas. Después están los dos de inversión. Unas preguntas. Sí. Listo. ¿Y no subí no lo ven el PPT ustedes en el Classroom? Sí, pero está... Si no estaba más abajo. Lo veo, pero listo. No. Bueno. La semana pasada junto con el de cuentas nacionales, con el de contabilidad. Claro, porque pensé que íbamos a llegar la semana pasada a ver más cosas. Bien, entonces, ¿de dónde surge la función de consumo agregada de macro? Surge de la función individual de microeconomía del consumo de los individuos, eso que habíamos visto en la primera parte. La primera parte analizamos, ¿se acuerdan? La función de utilidad de los bienes, ¿se acuerdan que habíamos visto el equilibrio del consumidor? Y en función del equilibrio del consumidor y la satisfacción que le reportaba a cada bien a un individuo iba a tomar la decisión de consumir más de un bien o de otro. ¿Cuál era la restricción que tenía un individuo para consumir un bien o un servicio? La restricción presupuestaria. Y eso es nuestro presupuesto. Eso es en el ámbito de la microeconomía. Y también habíamos visto que el equilibrio del consumidor se iba a dar cuando nosotros cumpliéramos el principio de equimarginalidad. ¿Qué era el principio de equimarginalidad? Cuando la utilidad marginal de un bien dividido su precio era igual a la utilidad marginal de otro bien dividido el precio del otro bien. Bueno, y ahí íbamos a tener la curva de estos equilibrios para distintos niveles de ingreso o distintos niveles de precio de un bien, y vamos a poder construir una función de demanda individual de una persona. Bien. Después lo que hay que relacionar específicamente con la función de consumo es la relación que existe entre el trabajo y el ocio. Dice, al igual que un individuo maximiza su consumo eligiendo entre dos bienes o entre distintos bienes,
también el individuo va a poder elegir entre estas dos funciones de las personas, trabajar o descansar o recrearse, ¿no? Entonces, cada individuo va a tratar de ir vinculando o combinando, de acuerdo a la utilidad que le reporte cada una de estas actividades humanas, cuánto va a destinar al trabajo y cuánto va a destinar a la recreación. Entonces, dice, si un individuo se encuentra agotado de trabajar y percibe la necesidad de un descanso, la utilidad marginal de ese minuto adicional de ocio será mayor que la que le brinda el ingreso adicional a ser gastado por un bien. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes, vamos a ponerlo en términos más sencillos, si ustedes están trabajando en una empresa y si se quedan un rato más, les pagan una hora extra o 2 horas extras, entonces ustedes lo que van a calcular es cuánto les reporta a ustedes de satisfacción el ingreso por el valor de esa hora extra en función de lo que a ustedes les reportaría la satisfacción por tener una hora de recreación u una hora de ocio. ¿Estamos? Entonces lo que ustedes van a ponderar en función de la elección que hay entre trabajo u ocio son estas dos evaluaciones de la condición de equimarginalidad. Ahí después viene relacionado al tema del consumo el efecto renta y el efecto sustitución. ¿Se acuerdan que el efecto sustitución surgía de cuando variaban los precios de uno de los bienes? Y entonces analizábamos cuánto aumentaba el consumo de un bien en detrimento del otro que había variado su valor, y también qué pasaba con la renta y el consumo de los bienes. ¿Se acuerdan que a medida que aumentaba la renta de los individuos, qué es lo que pasaba? Algunos bienes que eran bienes normales se transformaban ¿en qué? Repito, a medida que puede haber un efecto sustitución y un efecto renta. El efecto sustitución es lo que mostraba. ¿Qué pasaba con el consumo de dos bienes cuando uno de los bienes variaba, tenía una variación de su precio? Entonces ahí iban a ver cuánto, si variaba el precio de los bienes, o sea, disminuía el precio de uno, íbamos a tener una sensación de mayor renta de los individuos. Bueno, ¿qué pasaba con los bienes a medida que aumentaba la renta de un individuo? Había bienes que se transformaban de bienes normales a bienes, ¿recuerdan? ¿No? No. A bienes inferiores, ¿no? Cuando hablábamos, ¿se acuerdan? Más renta tengo, voy a comprar quizá un bien de mayor calidad, por ejemplo, o más caro, o un bien más lujoso, digamos. No. Quiere decir lo siguiente, vos si cobrás un sueldo de 100.000 pesos, para hablar más o menos en términos de ahora, y vas a la pescadería, el salmón ahora está a 3.000 pesos el kilo, ¿no? Más o menos. Bueno, y vos decís, bueno, el salmón es un bien de lujo, pero si me aumentan el sueldo a 150.000 pesos, ¿qué pasa? El salmón sigue costando 3.000 pesos, entonces ese bien que era de lujo se transforma en un bien normal, ¿sí? Y lo mismo si se te vuelve a incrementar el ingreso, ese bien que era normal, quizás se vuelve en un bien inferior, porque encontrás un sustituto de mejor calidad. Claro, sí, eso era lo que quería decir. Muy bien. Pero ¿se transforma el bien o se transforma como porque no me queda claro cuando dice que se transforma el bien? Digo, el bien sigue siendo el mismo, solo que cambia por ahí la percepción de la persona que lo consume o sobre el bien, ¿no? No, lo que se transforma es la clasificación del bien. El bien es el salmón, pero el bien estamos analizándolo en función del ingreso. Entonces un mismo bien, que es el salmón, se puede transformar de clasificación de normal a inferior o bien de lujo. Sería que va bajando de rango.
En Claro. función del ingreso se En función del clasifica ingreso, el bien. sí, el bien siempre es el mismo, salmón. No es ni Claro. normal ni nada. Lo que va modificándose es esta clasificación en función del ingreso, ¿no? De una Claro. persona. Ahora entiendo, Bien. gracias, profe. Todo eso lo habíamos visto en la primera parte de la materia. Ahora vamos a ver el consumo en función de la macroeconomía, que es lo que tenemos que ver ahora. Entonces, la primera definición que vamos a ver es que la función de consumo tiene una relación directa con el ingreso. Estamos a mayor nivel de ingreso, mayor va a ser el nivel de consumo, ¿sí? En valores absolutos. Si gano 100.000 pesos, como decíamos antes, voy a consumir 70.000. Si gano 50.000 pesos, ¿cuánto voy a consumir? No puedo consumir 70.000 pesos, porque no me alcanza. Tengo que consumir menos. Siempre la relación va a ser directa. A mayor ingreso, mayor consumo en términos nominales, ¿sí? Lo que no quiere decir que en términos proporcionales va a ser igual. Los individuos van a dividir su ¿qué ley? ¿La del presupuesto? Exactamente, a través de la ley del presupuesto. Y la ley del presupuesto no depende del ingreso, depende de una ley. Entonces es un componente autónomo de la función de demanda, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el ingreso del país va a estar dividido entre conceptos que son autónomos y conceptos que son dependientes. Los conceptos que son autónomos es el consumo autónomo de las familias, la inversión de las empresas y el gasto público. Y los componentes que dependen del ingreso, ¿cuáles van a ser? ¿Y la inversión? No. El consumo. El consumo que depende del ingreso, ¿sí? Bueno, y ahí eso lo reagrupan, ven que tienen consumo autónomo más inversión más gasto, dividido 1 menos C. 1 menos C es porque lo que hace es separar, ven que la ecuación les quedaría, no está ahí, pero les quedaría ingreso menos CI. Estamos consumo que depende del ingreso. Sacan factor común y les queda I1 menos C. Lo pasan al otro término, reagrupan, entonces les queda que 1 sobre 1 menos C, que es la propensión marginal a consumir, por el componente autónomo, va a ser el multiplicador de la economía. ¿Qué es el multiplicador de la actividad económica? El multiplicador de la actividad económica lo que les va a marcar es que a medida que se incrementa les va a dar un valor, calculemos, por ejemplo, si nosotros destinamos el 70% de nuestro ingreso a consumir, el valor del multiplicador va a ser 1 sobre 1 menos 0,7, o sea que va a ser 1 dividido 0,3. 1 dividido 0,3, ¿cuánto es? 3,33. Ay, no te seguí, me perdí ahí. ¿Cuánto era eso? ¿%? Muy bien. Entonces, quiere decir que a cada peso que aumenta el ingreso, la economía lo va a reproducir en 3,33 veces, ¿sí? Ese es el efecto multiplicador de la economía. Perdóname, me perdí. Entonces, bueno, si destino el 70%, dijiste el 70% al consumo. A consumo, eso te da que vos tenés una propensión marginal a consumir de 0,7. Entonces, el valor del multiplicador es 1 sobre 1 menos C. Entonces, es 1 sobre 0,3. 1 dividido 0,3 les da 3,33, me dijeron. Sí, ahora sí. Entonces, el efecto del multiplicador
va a ser que a cada peso que se incrementa en la economía se multiplica. ¿Por qué? Porque ingresa un nuevo peso a la economía, eso va a hacer que otras familias consuman más. Si esas familias consuman más, va a aumentar el ingreso de las empresas a que les compraron, y eso entonces va a hacer que esas empresas compren otros insumos, y eso se reproduce hasta 3,33%. ¿Sí? Esto es una teoría, es muy limitada, no se queden con eso, porque es la primera aproximación. Después vamos a ver que el multiplicador se va achicando por un montón de cuestiones. Un montón de cuestiones que son los impuestos, porque hay impuestos que son proporcionales. No todo lo que es proporcional tiene que incorporarse en la fórmula. Los impuestos que son proporcionales, ¿cuáles son? Son aquellos que están relacionados con el consumo, ¿sí? Sí. Por ejemplo, el IVA, todos los van sacando. Entonces eso va restando el efecto del multiplicador, porque va quedando menos dinero para multiplicarse, ¿sí? A mayor carga impositiva, menor va a ser el impacto del multiplicador. Pero acá no estamos viendo los impuestos. Y a su vez el multiplicador también está relacionado en que cuando tenemos una economía abierta, nosotros no solamente consumimos bienes nacionales, sino también qué es lo que consumimos. Ustedes cuando consumen, ¿ustedes ven que consumen? ¿Ven el origen? Están importados. Claro, y eso también es la parte mayoría. Claro, eso es parte que se va de la economía. ¿Estamos? Entonces, por eso yo les digo, a veces ojo con el concepto del multiplicador, porque así cuando uno lo ve, decís, uy, qué bueno inyectar dinero en la economía, porque eso hace que se reproduzca, pero no es tan directo porque esto es lo básico, pero después en la realidad el modelo se va complejizando. Una forma que se complejiza primero es que los impuestos van chupando dinero, o sea que van restando el efecto multiplicador. Y otro que va restando también es la composición del consumo. Si solamente uno consumiera productos nacionales, eso se retroalimenta dentro de la economía nacional. Pero nosotros cuando consumimos todo tipo de bienes locales y bienes que vienen de afuera. Entonces eso también se va dentro de la economía del país. Para la inflación es un efecto, acá solamente estamos viendo bienes, o sea, no estamos viendo lo monetario. Usted decía lo de inyectar dinero a la economía, que afecta al consumo también el tema de la inflación, porque si pierde valor la moneda, tampoco es que se aumente mucho el consumo, solo en valor monetario, pero no en valor real. Eso lo vamos a analizar más cuando veamos el tema monetario. Ahora estamos como viendo todo en función de bienes tangibles, ¿no? Vos cuando incrementás la disponibilidad para comprar, aumentás la riqueza del país en bienes, en uno, bueno, ¿cómo se reproduce en el resto de la economía? Bien, eso también es cómo se complejiza muy bien el análisis, ¿no? Pero bueno, este concepto lo tienen que saber, el del multiplicador de la actividad económica. Bien, hay dos teorías de consumo a nivel de la teoría económica. Una es la teoría del ciclo vital del consumo. ¿Qué dice esta teoría? Dice que la función de consumo de los individuos va a estar determinado o está relacionado con el nivel de ingreso de ese periodo. O sea, que las personas van a consumir en función del ingreso que tienen en cada periodo de la vida. ¿Sí? Sí, no es lo mismo el consumo de un jubilado que de una persona que está en mediana edad o así. Y acá les da el ejemplo, ¿no? ¿Ustedes qué tienen ahí? Tienen un periodo de tiempo, ven que dicen, la teoría del ciclo vital, el consumo no se planifica sobre la base del ingreso de un periodo determinado, sino sobre la base del ingreso que va a ir esperándose a lo largo de toda la vida. Dice, el consumo se planifica de manera tal que su nivel sea relativamente uniforme, ahorrando en los periodos que se puede ahorrar, porque
tiene mayor nivel de ingreso y desahorrando cuando es jubilado, como bien vos decías. ¿Y qué tienen ahí? Tienen la función verde que habla del consumo. Ven que el consumo no es parejo a lo largo de la vida. El consumo no es parejo a lo largo de la vida. Y lo que va variando es el nivel de ingreso, que es la curva roja. Y bien, cuando ustedes son más jóvenes, ¿qué pasa? Consumen menos de lo que les genera del ingreso y ahí tienen una posibilidad de ahorrar. Eso supuestamente, según esta teoría, es durante todo el periodo de la vida activa. Y en el nivel, cuando ustedes se jubilan, los costos de mantenerse son más caros, porque la gente más grande, ¿qué problema tiene? Si bien consume menos en aquellas actividades, por ejemplo, de ocio, de esparcimiento, va a tener mayores gastos de ¿qué? Claro, de medicación, exacto, de ayuda, de gente que los ayude, de gente que los cuide, de gente que le haga las tareas del hogar, que no pueden, tienen menos vitalidad, entonces necesitan más, necesitan mayor nivel de gasto para sustentar estos gastos, ¿sí? Eso es lo que dice la teoría del ciclo vital de la vida. Y ahora hay otra teoría que opina distinto, que coincide en algunas partes, pero no es tan parecida con la del ingreso permanente. Dice, en la teoría del ingreso permanente, la clave de la percepción es que hace un individuo frente a un cambio de su ingreso. Si percibe que ese cambio del ingreso es permanente, va a acomodar su nivel de ingreso, va a acomodar su nivel de consumo en forma permanente. En cambio, si considera que ese ingreso que ha tenido es por un momento determinado y después no lo va a poder sustentar a lo largo de su vida, entonces esa diferencia de ingreso no la va a trasladar al consumo, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de la vida práctica. Ustedes todos los meses cobran un sueldo y de repente vieron que una vez al año por ahí cobran el bono de la empresa o cobran, se reparten utilidades en la empresa donde trabajan, o hay algún beneficio extraordinario porque la empresa trabajó bien, entonces lo reparte entre sus trabajadores. Eso no lo van a volcar enteramente al consumo. ¿Por qué? Porque saben que es algo que es transitorio. O, por ejemplo, si a ustedes les salió un trabajo adicional, por un periodo de tiempo dicen, uy, bueno, me voy a dedicar a hacer esto extra, pero sé que es un extra, que no va a ser definitivo. Distinto es si ustedes tienen un cambio en la categoría suya de los empleos, por ejemplo, no sé, son auxiliares y pasan o son juniors y pasan a senior, o si son auxiliares pasan de categoría, o si son gerentes pasan a directores. Bueno, se supone que ese cambio va a ser permanente, entonces ahí sí van a adecuar el nivel de consumo a esa nueva realidad, de acuerdo a la percepción que tienen los individuos de si ese cambio va a ser permanente o definitivo. Eso es lo que va a hacer cambiar la función de consumo. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a ver el tema siguiente, que es el de inversión. Esperen que busco, que lo tenía por acá abierto. Ustedes lo tienen para seguirme, lo tienen ahí en la... A ver si está acá. Lo tienen en el Classroom. Inversión. Bueno, la inversión está en la teoría, está en el mismo capítulo que recién estábamos viendo, la función de consumo. Está en el mismo ítem. Qué lío.
Perdón, el de inversión está en el Classroom, ¿no? Sí, ya lo subí, lo tienen ahí, creo. Fíjense, revísenlo por las dudas, a ver si yo estoy creída que... Sí, esos son los de hoy, ¿no? Sí, el de inversión lo subió hoy, yo lo encontré. No, por eso Muy bien. Bien. ¿Qué dice de la inversión? Dice que la teoría básica de la... Esperen que se los comparto así lo vemos todos juntos. Dice, la teoría básica de la inversión es sencilla, dice que una empresa tiene que decidir si invierte o no y cómo, ¿qué quiere decir invertir? Aumentar la dotación de capital físico que tiene la empresa. ¿Qué es aumentar la dotación de capital físico que tiene una empresa? Comprar una máquina, ampliar la planta que tiene. Y entonces lo que hace es evaluarlo a través de lo que se llama el valor actual de los beneficios, ¿no? Y entonces lo que hace es calcular si el valor actual de esa inversión es superior al costo. La empresa entonces va a decidir comprar la máquina y va a decidir invertir. En cambio, si el valor actual, o sea, el beneficio de esa inversión es menor que si es menor que el costo, a ver, si es menor que el costo... Si el valor, esperen que quiero ver si está bien. Si el valor actual es superior al costo, la empresa debe comprar la máquina. Y está bien. Y si el beneficio es menor que el costo, no debe comprarla. O sea, ¿qué es el valor actual de los beneficios? Es los beneficios que ustedes van a estimar que van a ir percibiendo, que la empresa va a ir percibiendo anualmente, traído en el tiempo hasta el momento en que ustedes tienen que decidir invertirlo. Si ese beneficio que ustedes calculan que van a tener adicional en la empresa por la decisión de inversión, de haber comprado esa máquina, les da un beneficio positivo, eso les va a decir que la inversión se haga. Si yo hago ese cálculo y ese beneficio que estoy calculando es menor al costo, ¿cuál era el costo? ¿Cuál es el costo de decidir invertir o no? ¿El costo de oportunidad? Es el costo es el costo de qué hacer con ese dinero, ¿no? El costo, si ustedes van a invertir algo, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Invierto en comprar esta máquina o con esta plata qué hago? Si la tengo, la pongo en el banco, me da una tasa de interés. Y si no la tengo para comprar esa máquina, ¿qué es lo que tengo? Tengo que pedir el crédito para comprarla. Entonces, el costo va a ser el costo del dinero, ¿sí? Ya Claro. sea, si lo tengo y lo reasigno, como bien vos decías, el costo de oportunidad lo reasigno en vez de tener una rentabilidad por tener dinero en un plazo fijo, o la inversión monetaria que vos quieras hacer o financiera, o si tengo que pedir prestado, ¿cuál es el costo del préstamo de la inversión? Si ese costo de pedir préstamo, la tasa de interés es mayor de tu beneficio, no vas a invertir. En cambio, si es menor, no. Y que entonces, ¿qué va a ser muy determinante para las decisiones de inversión? ¿Cuál es el valor de la tasa de interés, no? Fundamentalmente, si la tasa de interés es alta, ¿cuál va a ser el incentivo a invertir? Ninguno. A más tasa de interés no tengo mucha inversión. Exacto. Está bien. O va a costarte más, ponele, para decirlo ninguno. Pues vos dijiste ninguno, bueno. O depende también de los beneficios que te dé, donde vos estás invirtiendo. Claro. Siempre la relación es esa. Beneficio versus costo. Claro. Pero a mayor tasa, el costo está relacionado con la tasa de interés. Entonces, a mayor tasa de interés, la inversión, el beneficio de esa inversión tiene que ser muy alta. Y si la inversión es muy alta, si el beneficio es muy alto, ¿qué quiere decir? Que esa inversión es ¿cómo?
muy riesgosa, porque a mayor beneficio de la actividad, mayor riesgo va a haber, porque generalmente las actividades productivas te dan un beneficio que es, ¿se acuerdan que ustedes lo vieron un poco en micro cuando vimos? El beneficio es en aquellas industrias donde hay barreras para ingresar. En cambio, en aquellos donde hay muchas empresas que producen el mismo bien, los beneficios son contables y no son económicos, ¿sí? Bueno, la depreciación, dice, supongamos que la depreciación es lo que veíamos un poco también cuando veíamos el PBI, y ustedes lo vieron en contabilidad, que quiere decir este porcentaje que se tiene que destinar a la depreciación o a la amortización de ese capital, ese desgaste que tiene la máquina, ¿no? Y que va a depreciarse o va a desvalorizarse en un periodo de tiempo de acuerdo al tipo de bien que sea. Bien. Y acá les da la fórmula de cómo calcular el valor actual de los beneficios esperados. Dice, si tasa de interés que ustedes tienen que pagar por el beneficio esperado de la inversión. Bien, ahí es la fórmula de cómo se calcula el beneficio esperado. Y ahí dice, la decisión de inversión, que es lo que hablábamos antes. La empresa debe decidir entonces si compra una máquina o no. Y esta decisión va a depender del valor actual de los beneficios esperados y el precio de la máquina. Y entonces dice, si el valor actual es mayor que 1, tiene un incentivo a comprarlo. Si es menor que 1, la empresa no debe comprar la máquina. Y porque lo que espera recuperar de la compra de esa máquina es menor del costo que debe enfrentar. Y acá esas son las decisiones de las empresas en forma individual. Esto vendría a ser lo que es la decisión microeconómica. Ahora bien, nosotros estamos viendo la parte de la macroeconomía. Esas decisiones individuales de las empresas, ¿cómo se transforman en una decisión de inversión de todo el país, ¿no? Eso se llama inversión agregada. Entonces, esto lo que les dice es que la inversión agregada va a ser una función que depende positivamente ¿de qué? De los beneficios en general que tengan dentro de una actividad económica las empresas, del nivel de beneficios y del valor actual de los beneficios esperados, ¿sí? O sea que la decisión de inversión solamente va a depender de los beneficios que se tienen en la actualidad y de los beneficios que se tengan esperados. Por ende, el componente de las expectativas dentro del nivel de inversión es muy importante. Y cuando las expectativas son positivas, la inversión va a aumentar. Entonces dice que la inversión a nivel agregado, no de una empresa, sino de todas las empresas del país, van a depender positivamente del valor esperado de los beneficios. Cuanto mayores sean los beneficios esperados, mayor va a ser el valor actual y mayor va a ser el nivel de la inversión. ¿Y de qué depende eso? De las tasas de interés y de las tasas de interés esperadas en el futuro. ¿Estamos? Entonces, cuando las tasas de interés sean mayores, la tasa de inversión va a ser menor. La relación entre la inversión y la tasa de interés a nivel agregado es menor. Bien, y acá les explica la relación que existe entre la inversión y la bolsa de valores, ¿no? Que son el efecto Tobin o la forma de calcularlo desde el punto de vista del economista Tobin. ¿Qué es lo que hace? Evidentemente, dice, las empresas no hacen todo este cálculo entre cuál es el valor esperado de calcular cada uno de los equipamientos que yo tengo de la empresa y cuánto me cuesta adquirirlo. Y una forma más rápida de hacer este análisis es a través del precio o la cotización de las acciones en la bolsa de valores. Entonces, dice que las empresas consideran invertir o no de acuerdo a esta decisión de cómo está el capital en la bolsa, ¿sí? Entonces dice, comparar el precio de la compra de una unidad más de capital con el precio que se está
dispuesto a pagar por la bolsa en ella. Si el valor bursátil es superior al precio de compra, la empresa debe comprar la máquina. En caso contrario, no. Si el valor bursátil es superior al precio de la compra de la máquina, la empresa va a decidir invertir, y si el valor bursátil es menor a la inversión que tiene que hacer en la compra, no lo va a hacer. Dice que ese es el cálculo que realmente hacen las empresas. No hacen este cálculo que nosotros veíamos antes del valor esperado de la inversión de la compra de esa máquina en particular, sino lo que hacen es analizar el valor de las acciones dentro del mercado bursátil. Eso es mucho más rápido, ¿sí? Pero ¿de qué acciones, digo, hacen de las análisis? Acciones vos tenés, dentro del mercado bursátil, vos tenés un valor agregado, que es el índice Merval en nuestro país, o cada uno de los países, en Japón tiene Nasdaq, cada uno de sus países tiene un valor bursátil, y eso te va a reflejar el nivel agregado de las inversiones, ¿no? O si vos estás analizando un sector, vas a analizar por sectores en particular. Estoy dentro del mercado energético, ¿qué pasa con las empresas que se dedican a energía? O estoy analizando una inversión dentro del mercado, por ejemplo, de las financieras o de los bancos, voy a ver específicamente qué pasa en el mercado financiero, o qué pasa con las acciones de los bancos. Siempre lo vas a hacer, cuanto más desagregado lo hagas, mayor nivel de confiabilidad tenés. Cuanto más agregado lo hagas, se pierde un poco, es difuso, pero el análisis es así. Ah, sí, entiendo, perfecto. Bien. Después habla un poco del tema de las expectativas. En economía siempre se ven expectativas estáticas o expectativas dinámicas. Las estáticas son las que están basadas en las decisiones ceteris paribus de lo que está pasando en el momento anterior. En cambio, las dinámicas son las que van variando o acondicionándose. Obviamente, para los cálculos son más fáciles las estáticas, porque es en función del periodo anterior. Las dinámicas son más difíciles a veces de establecerse. Pero bueno, lo importante es que dice, la inversión depende del cociente entre los beneficios y el costo de su uso o el costo de la adquisición de ese bien. Cuanto mayor es el beneficio, más elevado es el nivel de inversión. Y cuanto mayor es el costo, que esto es lo que estábamos hablando relacionado con la tasa de interés, menor es el nivel de inversión. Esta relación entre el beneficio, el tipo de interés real y la inversión se basa en un supuesto restrictivo, que es que se espera que en el futuro sea igual al presente, pero no siempre es igual. Bueno, con esto llegamos a lo que es la teoría, ¿no? Ahora yo les voy a pasar un link que lo vamos a ver todos juntos, pero por las dudas, para que lo tengan, para estudiar, se los paso acá en el chat. Es un archivo en PDF que es del INDEC. Bueno, a ver si ustedes ven mi computadora. Bueno, este es el último informe del Ministerio de Economía que habla que habla específicamente de todos estos temas que estuvimos hablando, del Producto Bruto Interno, del consumo y del nivel de actividad. ¿Vieron? ¿Están ahí? Sí. Bien. Bueno, este informe, el último informe es del 23 de marzo. Ahora en unos días más, dentro de 20 días más o menos, sale el segundo informe del año. Son 4 informes que hace el Ministerio de Economía al año.
Me parece interesante verlo porque es todo lo que nosotros estuvimos estudiando para que ustedes lo vean en la realidad, ¿no? Cómo se ve, porque es importante verlo. Entonces tienen el informe del nivel de actividad y dice, el PBI es igual al consumo, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que ven ahí distinto de la ecuación que nosotros vimos en el libro? Ay, la verdad que se me hace re difícil. Falta el gasto, ¿o no? El gasto. Exactamente, muy bien. Falta el gasto. ¿El gasto dónde está? Donde dice consumo público. Vieron que el consumo lo divide en consumo privado y consumo público. Sí. Entonces, ese es la parte, el consumo público vendría a ser lo que nosotros vimos como gasto, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Qué dice? Variación interanual y dice igual trimestre del año anterior. ¿Esto qué está comparando? Está comparando el cuarto trimestre del año 2020, ¿sí? Entonces está comparando diciembre del 2020 versus diciembre del 2019. ¿Sí? ¿Y qué pasó del 2020 al 2019? Cayó un 4,3%. Hubo una caída del nivel de actividad o una caída del PBI del 4%. ¿Y cómo se divide esa caída? Se divide específicamente en caída del 8,1% del consumo de las familias o del sector privado, un 2,6% de la caída del consumo público, del gasto del gobierno. Después hay una variación en la inversión positiva del 15,9%, y después, ¿qué es lo que refleja una gran caída del nivel de actividad? Que caen 32,5% las exportaciones del país, ¿ven? Y el nivel de importaciones cae 2,8%. ¿Qué es lo que si ustedes tuvieran que hacer un análisis como profesionales, qué es lo que les marca ahí? ¿Cómo son las exportaciones en relación al PBI y cómo son las importaciones con relación al PBI? Esto es re importante que lo aprendan para el ejercicio profesional, ¿no? Las exportaciones son muy sensibles al nivel de actividad. En cambio, las importaciones, ¿cómo les da? ¿Se modificaron? No tanto, ¿ven? Son menos sensibles, son inelásticas. Eso marca la dependencia del nivel de consumo externo que nosotros tenemos del país, ¿no? Bien. Ahí tienen todo el informe después para leerlo. Pero después, ahí en la página 4, les hace un desagregado del Producto Interno Bruto por sector de la actividad económica. Ven, les dice el sector agropecuario cuánto cayó la pesca, la explotación de minas, la industria manufacturera. Bueno, las actividades que ganaron, ¿cuáles son? La de intermediación financiera, electricidad, gas y agua, construcción y comercio mayorista. Bueno, pero ven, ¿quién ganó el año pasado? ¿Más que el resto? Sí. La de intermediación financiera. Los bancos. ¿Sí? Piensen que la actividad cayó, la actividad global de todo el país, la sumatoria cayó 4,5%, sin embargo el sector bancario ganó 10%. Creció. ¿Me siguieron? Sí. Sí, pero Bueno. ¿y por qué crece?
Porque crece porque tiene mayor tasa de interés, porque tuvo una mayor participación dentro del mercado, porque por ahí se encarecieron los costos de los préstamos, o los costos, el año pasado por ahí los costos de la tasa de interés, y eso le permitió. ¿De dónde ganan los bancos? Los bancos ganan de la diferencia que existe entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva. La tasa de interés activa, ¿cuál es? La tasa de interés que nosotros pagamos por tomar un crédito. ¿Y la tasa de interés pasiva cuál es? La tasa que los bancos pagan a la gente que tiene un depósito. Sí. Claro. Entonces la ganancia de los bancos va a ser la diferencia entre lo que nos cobran a nosotros por un préstamo y lo que le pagan a la gente que tiene un depósito. Evidentemente, esa diferencia fue muy importante, por eso les permitió ganar un 10%. Claro, sí, sí. Bien. Bueno, ahí en esta parte, en la página 5, les dice la variación del porcentaje de un año con relación al año anterior. Esto es el año 2020 en relación al año 2019. Y ahí les dice que el nivel, el otro lo habíamos comparado diciembre versus diciembre, era mensual, un mes con un mes, diciembre contra diciembre. Acá en esta parte, ¿qué les está mostrando? Les está mostrando cuál fue la caída total del nivel de actividad en un año. Entonces, la caída del nivel de actividad del país fue casi 10%, es que dice 9,9% del año 2020 versus el año 2019, ¿sí? Y ¿qué les muestra en estos grafiquitos, ven que tienen abajo? Les dice que el PBI en el año 2015 había crecido 2,7. En el año 2016 cae 2,1. En el año 2017 la economía se recupera y crece 2,8. En el año 2018 la economía cae de nuevo, en el año 19 cae 2,1 y en el año 20 cae 10 puntos. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí, sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, después tienen el análisis del consumo privado, ¿ven? Ahí aclara, consumo privado, no está hablando del gasto del Estado, sino que está hablando solamente del gasto de las familias. En el 2015 crece 3,7. En el 2016 cae 0,8. En el 2017 sube 4,2. Cae en el consumo en el 2018 2,2. En el 2019 el consumo privado cae 6,6. Y en el 2020 cae 13,1. Inversión. 2015 sube 3,5, 2016 5,8, el año 2017 13,4 sube la inversión y después cae 6 puntos en el 2018, 2019 cae 16% y en el año 2020 cae la inversión 13%. ¿Sí? ¿Qué análisis ustedes podrían hacer de estos puntos? ¿El de inversión? ¿Qué relación ustedes ven entre PBI, consumo e inversión? En los últimos 3 años analizados hay caídas y después hay 2 años que solo hay, digamos, como, no sé cómo sería. Pero es como directamente proporcional, o sea, cuando sube uno, sube el PBI. Exacto. El primer análisis que ustedes tienen que hacer, el más sencillo, es que las relaciones son directas. Cuando crece el PBI, crecen
crece el consumo y crece la inversión. Y que cuando cae el PBI, ¿qué pasa? También cae el consumo y cae la inversión, ¿sí? Después lo que pueden hacer en un segundo análisis es ver que a veces, por ejemplo, el consumo cae menos que lo que cae la inversión. Y la inversión crece más de lo que crece el consumo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Qué quiere decir? Que la inversión es más que... Además, ¿cómo es? Se me fue el nombre. Elástica. Te recibí de economista, si lo decís bien. Dale. No, dije elástica, pero no sé. Elástica, muy bien, es sensible, es muy sensible. Crece mucho y también cae mucho. ¿Estamos? Depende mucho, la inversión depende mucho de las expectativas. En cambio, el consumo de las familias, ¿cómo es? También tiene la misma relación, es directa, pero ¿cómo es? Es menos sensible, ¿estamos? Cae menos y sube exactamente, ¿ven? Tiene la misma va en la misma dirección, pero impacta menos. Bueno, eso es importante que lo vayan viendo, que lo vayan practicando con la economía real. Bueno, acá lo que les va mostrando es por actividad, cada una de las actividades para que ustedes lo miren. Y después lo que quería que vieran de importante o de interesante en el... ay, me trabé. En el gráfico es este que dice, vamos a ver 3 gráficos. ¿Por qué es importante este gráfico? Porque habla de un periodo de tiempo mucho más largo. Vieron que nosotros recién vimos 4 años. Bueno, este marca desde el año 2004 y lo toma el año 2004 como un año base. Yo digo para ir, esto está bueno porque es lo que vimos de teoría para verlo en la realidad. Entonces, este año toma como el año base el año 2004. ¿Y qué ven ahí? Una línea de tendencia, que es la verde, que marca cómo va el nivel del producto, ¿no? Ven que en el año 2004 es la base, porque viene recuerden que viene del periodo de crisis de la economía argentina del 2001, estaba muy abajo la actividad económica, había habido una crisis económica muy fuerte y a partir de ese momento el PBI, ¿qué pasa? Va subiendo en términos... no llego a ver. ¿Cómo? Sí, a veces perdóname que no llego a ver los años, pero veo que aumenta. Esperen que lo agrando, espérenme que lo agrando. 150. A ver. Ahí creo que se tiene que ver un poco mejor, perdón, ¿eh? Sí. ¿Ahí lo ven un poco mejor? Sí. Ahí en el 1, 2, 3, 4, 5, en el 6 más o menos, no en el 6, te quiero decir como 1, 2, 3, 4, 5. Sí, vamos a ver, voy a marcarlo. Acá, esta línea de tendencia es positiva, es desde el año 2004 hasta el 2000 pico, es el 2008, es el pico de ese crecimiento. Después, en este pico de caída, esta caída que se da bastante marcada, está relacionada a una crisis que hubo en el país, en la crisis económica. Específicamente se la puede relacionar al conflicto que hubo en el campo, con el campo. No sé si alguno de ustedes recuerda que... el voto no positivo de Cobos y todo eso. Sí. Sí, más allá, eso es anecdótico, lo de Cobos. Claro, yo digo para asociarlo a la época, para saberlo. Lo que sí hubo un quiebre entre el campo y bueno, y el resto de la actividad económica, y ahí el país netamente es un país que su principal fuente de ingresos es el campo, entonces ahí se ve esa caída, por eso la caída es tan abrupta. Y no solamente, ustedes no tienen que ver tanto el azul, sino la línea de tendencia.
porque la línea de tendencia es lo que va marcando, las azules son como, ven que va subiendo como un electrocardiograma, sube, baja, pero la línea verde es la que va mostrando en el largo plazo como que va pasando. Bueno, después que se supera esa crisis, ¿cuándo empiezan a ver que se empieza a superar? Como en el 2010, y ahí ven que se estabiliza desde el 2011, ven que no hay crecimiento en la línea verde. Sigue como estable, ¿no? Está estable, claro. Eso no es bueno para la economía porque el PBI, para que el país se mantenga, tiene que crecer. ¿Por qué? Porque la tasa de la población va creciendo año a año. Y si el PBI no crece y la población crece, ¿qué es lo que pasa? Y no alcanza la plata. Claro. El PBI por habitante es menor. El PBI per cápita es menor, sí. Exactamente, ¿entienden? Este es el PBI total, el PBI del país. Entonces, ahí lo que se ve bien es un periodo de auge que va desde el 2004 hasta el 2008. En 2008 quiebra la curva, ¿no? La tendencia, y después baja, se recupera y después se estabiliza. Hasta que, bueno, queda estable hasta el 2019, más o menos, con picos, de sube baja, pero está estable, que eso no es bueno, son 10 años de estancamiento, desde el 11 hasta el 20, y después, bueno, ahora con la pandemia cae. Obviamente ahora, ahí corta, ven, en el 2020, pero ahora debería venir como una recuperación y llegaríamos, si ustedes tendrían que estimarlo, para equipararse a la normalidad, ven a los 700 millones de dólares, que es el PBI per cápita nuestro. Si volvemos al nivel normal, igual incluso estaríamos más empobrecidos, porque cada vez seguimos siendo más. Claro. En los países... Sí, en los países avanzados, en los países más desarrollados, la economía, para mantener el mismo nivel económico de los individuos, tiene que crecer mínimo 2 o 3% por año, que es lo que crece la tasa vegetativa de la población. Si la población crece 2 o 3%, el PBI mínimo, para mantener el mismo nivel de vida de los países, tiene que crecer en ese nivel. Después, otro que quería que vieran ustedes es el de consumo. Espérenme un segundo. Este es el de la inversión. Bueno, vamos a ver el de la inversión. Ven que la inversión, como habíamos visto antes, vieron que hay una relación entre el nivel de producto y la inversión. ¿Se acuerdan que habíamos visto que esa relación es medio directa? Y ven que coincide el mismo periodo que estábamos hablando antes, 2004, 2008. 2008 cae, vieron que acompaña la caída del producto, después se recupera. Claro. Y ven que después hace más zigzag, que es lo que ustedes me explicaban antes, porque es más sensible, ven que sube, baja, sube, baja. Bueno, y después la inversión cae antes de lo que caía el producto. ¿Cuándo yo les dije que cayó el producto? Recién que lo vimos ahí. ¿2020? Claro, y 2010, a finales del 2019-20. ¿Y qué pasa con la inversión? ¿Cuándo cae? Cae en el 2000, cae antes. Lo que hacen eso es muy importante que ustedes lo entiendan. La inversión, las decisiones de inversión de las empresas anticipan lo que va a pasar. Ven que la inversión cae 2 años antes de lo que cuando cae el producto, finalmente. ¿Me entienden? ¿Me siguieron? Sí. Eso es importante para ustedes saberlo, para
como conocimiento de ustedes económico, que cuando tengan que analizar algo, ahora, ¿qué es lo que ven ahí? ¿Qué pasa con la inversión? Ven que la línea verde está creciendo. Sí, se está recuperando. Se está recuperando. Que yo que les había dicho antes, que la economía va a volver, vieron a su punto normal de 700. ¿Me siguen o no? Sí, sí. Pasa que tengo que ir y volver de los gráficos, porque no lo tengo tan presente el anterior y por ahí tarda un ratito. Bueno, mírenlo, esto es interesante que ustedes lo aprendan para ustedes, para saber, Oh. Bueno, y este es el del consumo. ¿Ven? El del consumo. La inversión subió antes del consumo. Claro. Ven que el consumo es como, ven que va siempre como en una línea de tendencia, esto que decíamos antes, es menos inelástico la línea de tendencia. Variaciones. No, varía, claro. Obvio, en la época de auge, obviamente nosotros cuanto más plata tiene el país, más crecemos, pero fíjense que después la línea de tendencia de establecerse en 500 es como más larga. ¿La ven? Porque arrancaría desde el 2011, más o menos la verde, zigzagueando hasta finales del 2019 por la mitad, a mediados del 19, después empieza a caer. Pero, bueno, esto es la economía real. Por eso me parecía interesante verlo con ustedes, y son datos que ustedes pueden... son públicos, son datos que ustedes pueden analizar cuando tengan que hacer cualquier tipo de análisis, incluso cuando hacen algún informe contable o algún informe de ejercicio profesional. Está bueno que sepan analizar las variables agregadas y darle un contexto a cualquier informe que ustedes hagan de una empresa o del estudio, ¿no? Bueno, dudas, consultas, léanlo, tómense el trabajo de leerlo, aprendan a buscarlo, porque eso les va a servir en serio mucho. Incluso si a ustedes les gusta invertir en acciones o algo, estas son las variables, lo que se llaman dentro de la inversión los fundamentals de la economía. Bueno, dudas, consultas, algo que les haya quedado pendiente. No, con respecto al propadrismo, impacta a ver, ¿no? La suba, la baja, cómo cae de golpe, porque uno todo eso lo piensa y lo refleja con la economía, más allá de que uno hace lo mismo, pero te impacta verlo cuando todo así una línea. En línea de tiempo, sí. Por eso es importante verlo en sentido, cuanto más larga es la curva, más impresionante es. Y si hubiéramos visto más tiempo, más largo plazo, van a ver que la curva impresiona más, que Argentina hace no muchos años, sino la economía actual es consecuencia no de unos años, sino de realmente un periodo largo de tiempo. Bastante largo, por eso la economía por ahí está tan débil, porque es la tendencia es de muchísimos años. Más los que tenemos más años, algunos chicos empezás a acordarte de la época cuando fue la superinflación en Alfonsín y después el 2001 de la Rúa y el tema de los bancos, la corrida bancaria y todo eso, y otra vez como que cada 10 años Argentina vuelve, se paraliza, o sea, como que queda estancada y recién lo veíamos en esta fracción. Claro, lo que pasa es que eso acumulado en el tiempo nunca llega a recuperar la economía, nunca llega a cambiar lo importante sería cambiar la tendencia a largo plazo, ¿viste? Como que tenemos estas crisis, pero después nunca se cambia el rumbo de la economía. No, por eso después de que vos levantás de la crisis, cómo seguía estancada en el mismo. Era claro, que quedaba la base y después vuelve a caer y cuando vuelve a subir vuelve a lo mismo. Nunca supera a la etapa anterior. Entonces,
eso es lo que te impacta cuando ves. Bueno, y lo que tienen que tener en cuenta es que siempre eso tiene que ir acompañado de el crecimiento de la tasa vegetativa de la población, ¿no? Porque ese es el PBI agregado. Después nosotros lo que percibimos es nuestro PBI, el PBI por individuo, per cápita. Claro, sí. También uno bueno, ahí es donde la torta se hace cada vez más chica. Bueno, los dejo, les deseo buen fin de semana y nos vemos el viernes próximo. ¿Les parece? Buen fin de. Dale, profe. Gracias, Nos vemos. Chau, chau. Chao. Chao, buen fin de.